noticia, el Parlamento español disuelto oficialmente este martes. El plazo para que los diputados invistieran a un nuevo presidente del gobierno expiró sin una solución política. El rey Felipe VI se reunió con la presidenta del Congreso para hacer efectivo el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria para las elecciones el 10 de noviembre. Los españoles irán a las urnas por cuarta vez en 4 años. Está con nosotros Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué significa la disolución del Parlamento y la convocatoria a las cuartas elecciones en 4 años? Bueno, pues significa un gran fracaso, ¿no? Un fracaso del sistema parlamentario español que desde el fin del llamado bipartidismo está siendo incapaz de encontrar la estabilidad que los retos económicos y sociales del país demandan. ¿Cuál es el poder real de Pedro Sánchez y el PSOE? Porque los sondeos auguran una victoria más holgada del partido en las elecciones de noviembre, pero todavía lejos de una mayoría absoluta en un parlamento que ahora está muy fragmentado. Es quizás lo peor de todo, ¿no? Que no parece que unas nuevas elecciones vayan a resolver el panorama, dado que la fragmentación y la polarización es francamente alta, ¿no? En este sentido, bueno, habrá que ponderar también cuál es el efecto del nuevo actor en el ala de la izquierda, que es el partido de Íñigo Errejón, que ayer anunció que se iba a presentar a las elecciones, y vamos a ver esto cómo puede afectar tanto al electorado de Podemos como al del Partido Socialista. Lo que es evidente es que parece que la mayoría absoluta va a estar muy lejos para cualquiera. Ya que habla de eso, ¿qué contrapesos puede hacer Unidas Podemos, Más Madrid, Vox, etcétera? Bueno, es evidente que tanto Vox en la derecha como Podemos y ahora evidentemente también Más Madrid van a hacer un poco de corrección en los mensajes políticos, unos en el espectro de la derecha, otros en el espectro de la izquierda. El problema es que hasta ahora lo que se ha demostrado es que lejos de favorecer la gobernabilidad, realmente lo que están provocando son situaciones de bloqueo que no se están pudiendo superar a través de la negociación parlamentaria. Así es como estamos yendo o encadenando elección tras elección y no parece realmente que haya un final. De cara a la campaña electoral, en el ala de la derecha es muy previsible que el Partido Popular remonte y tenga un resultado muchísimo mejor de lo que tuvo en abril. En el ala de la izquierda hay mucha incertidumbre porque hay mucho cansancio, hay mucho hastío. Es muy probable que haya mucha abstención, especialmente en el ala de la izquierda, mucha frustración porque no se ha podido llegar a un acuerdo entre partidos de izquierdas, y vamos a ver cómo esto afecta tanto al Partido Socialista como a Podemos. ¿Cuáles son los temas que polarizan o que podrían lograr una suma de fuerzas políticas? Comencemos, por ejemplo, con la independencia catalana. Bueno, el asunto de la independencia de Cataluña es obviamente un tema que no da lugar a la negociación. O se está a favor o se está en contra y no hay términos medios. En este sentido, hay un bloque, digamos, constitucionalista que representa el PP, Ciudadanos y Vox, y luego un bloque que es claramente favorable un poco a ese mal llamado derecho a decidir, ¿no? En el que están todos los partidos separatistas, nacionalistas que hay en España, liderados por Podemos y también por el Partido Socialista, hay que decirlo, que es uno de los dramas que tiene España, como se ha visto en Navarra, donde gobierna con el partido heredero de la banda terrorista ETA, Bildu. ¿Y qué está sucediendo en España para llevar 4 elecciones en 4 años? Pues como comentaba un poco al principio, ¿no? Existe una extraordinaria polarización política, una polarización que viene provocada precisamente por temas como la independencia de Cataluña, pero también por temas más económicos derivados de la crisis económica. Así surgió Podemos, así surgió Vox, y un poco unos en la derecha, otros en la izquierda, han conseguido desviar mucho del voto que tenía históricamente los partidos fuertes, según hay otro espectro, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no están consiguiendo que esos votos, esos escaños que están ganando, se traduzcan en gobernabilidad.
claro, se puede enfocar una negociación desde la gobernabilidad o desde el bloqueo. Lo hemos visto con Podemos muy claro. Ha sido desde el bloqueo hasta el punto de haber rechazado incluso entrar en el gobierno, como pasó en el mes de julio. En este sentido, pues claro, es muy difícil que una fuerza que no tenga mayoría absoluta pueda finalmente darle la estabilidad al país que necesita. Claro, temas ahora como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, la sombra de una recesión mundial, ¿cómo puede afectar al electorado en España? Pues lamentablemente parece que no le va a afectar mucho, porque esa es la verdad. España es un país que no suele votar mucho mirando a la coyuntura internacional. Y esto es así históricamente. No parece que haya mucha preocupación por estos temas que usted describe, que desde luego van a tener impacto, especialmente el del Brexit. Es un tema que va a tener mucho impacto en muchos sectores económicos de España y que, bueno, vamos a tener que afrontar si finalmente hay un Brexit sin acuerdo, sin gobierno. Con lo cual es una situación verdaderamente dramática. Lo estamos viendo antes de ayer con la quiebra de Thomas Cook, el principal proveedor turístico británico, con más de 4 millones de turistas británicos que llevó a España en el último año. Y bueno, y todo esto, pues no hay un gobierno que pueda tomar ningún tipo de medida para solventar este tipo de situaciones y todas las que se van a derivar de ese posible duro Brexit sin acuerdo, ¿no? Pero lamentablemente España no es un país que vote mucho mirando al exterior, sino más bien en clave interna, más bien en clave de derechas e izquierdas, de aspectos muy ideológicos. Está muy polarizada, insisto, muy ideologizada la política en España y no creo que al electorado estas cosas le vayan a afectar demasiado. Ya que habla de las derechas y de las izquierdas, la situación, la crisis política que se vive en Venezuela, ¿qué peso tiene? No para definir unas elecciones en España, pero sí dentro de un electorado que puede tomar en cuenta estas visiones de izquierda y de derecha en América Latina y en perspectiva hacia Europa. Pues lamentablemente lo que vemos es que llegan muchas noticias de cosas que pasan en Venezuela, pero al final hay una parte de la población que evidentemente se echa las manos a la cabeza, hay otra parte de la población que, digamos, se reduce a una especie de, pone una muralla ideológica alrededor de, bueno, yo voy a proteger mi idea, esto tiene que ser mentira, esto tiene que ser parte de una conspiración, y vivimos siempre un poco en esa polarización, de manera que ni unos ni otros son capaces de entenderse, son capaces de convencer al otro de entrar en razones. Son temas verdaderamente que en España no tienen movilización electoral. Para concluir, para algunos analistas, esta es la peor crisis política que ha enfrentado España desde la restauración de la democracia. ¿Es así? Y en todo caso, ¿cómo salir de ella? Bueno, han pasado muchas cosas desde la restauración de la democracia en España. La más grave, yo creo que es mucho decir. Hay que recordar los años de la transición y principios de los 80, años que fueron muy duros, pero no cabe duda de que desde el punto de vista institucional el sistema en sí está siendo cuestionado. Eso es evidente. Está siendo cuestionado porque no se puede formar gobierno, no hay estabilidad, no se pueden aprobar unos presupuestos porque no hay gobierno, llevamos con los mismos más de 2 años y lo que nos queda. Evidentemente, ahora hay una situación en la que el sistema en sí mismo está siendo puesto en cuestión. ¿Cómo se sale? Pues se sale con altura de miras, se sale con sentido de Estado, que es lo que algunos esperamos que alguien, alguno de los líderes políticos, ponga sobre la mesa. Es al final lo que el país necesita. Le agradezco a Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.